Bueno, muy buenos días para todos y todas. En este momento vamos a ver un pequeño video de repaso sobre funciones trigonométricas. La idea de este primer video no va a ser ahondar en cuentas o en cálculos, sino simplemente entender en qué consisten realmente las funciones trigonométricas, una manera de verlas. Para pensar en funciones trigonométricas, lo primero que tenemos que hacer es una circunferencia unitaria. La circunferencia unitaria es la circunferencia que está centrada en el origen del plano cartesiano y cuyo radio es 1. En este caso sabemos que los puntos por los que va a pasar son, si este es el eje X y el eje Y, tendremos el punto 1, 1, acá tendríamos menos 1 y aquí tendríamos menos 1. ¿Listo? Teniendo esa circunferencia unitaria, vamos a pensar en lo siguiente. Voy a trazar un radio de esa circunferencia unitaria, un radio cualquiera. Supongamos que voy a considerar este radio. ¿Listo? Ese va a ser el radio en el que vamos a pensar. Por ser circunferencia unitaria y por propiedad de la circunferencia, ese radio tiene que medir también 1 necesariamente. Ahora, con ese radio que está ahí, voy a construir un triángulo rectángulo. Lo voy a hacer bajando una perpendicular hacia el eje X, formando este triángulo rectángulo que se ve ahí. Listo. La única medida de la que tenemos certeza en este triángulo rectángulo es el valor de la hipotenusa, que sabemos que es 1 por ser radio de la circunferencia unitaria. No conocemos el valor de ninguno de los dos catetos. ¿Listo? Vamos a suponer que este cateto que está acá, sin importar cuál sea su medida, le vamos a asignar el valor seno. Seno es lo que mide ese cateto. Y lo que mide este cateto, sin importar cuánto sea, lo voy a llamar coseno. ¿Listo? Ahora, quiero que pensemos por un momento lo siguiente. ¿Qué sucede si yo tomo este radio y si yo pudiera manejarlo como la manecilla de un reloj? ¿Qué sucede si yo lo construyera más hacia arriba, más inclinado? Es decir, por acá. ¿Sí? ¿Qué sucedería? El valor de seno, voy a borrar un momentico este 1, el valor de seno, que es lo que mide este cateto, sería mucho más grande. Mientras que el valor de coseno sería mucho más pequeño. ¿Listo? Teniendo eso en mente, pensemos en lo siguiente. A medida que yo mueva, por ahora vamos a mover aquí en el primer cuadrante del plano cartesiano, a medida que yo mueva el radio para una dirección o para otra, va a estar cambiando el valor de seno y el valor de coseno. Si lo muevo hacia el eje Y, el valor de seno va a hacerse muy grande, mientras que el valor de coseno va a hacerse muy pequeño. Diferente a si lo muevo hacia el eje X. Aquí el valor de seno sería cortico, pero coseno sería mucho más largo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? El valor de seno y de coseno depende de la posición en la que esté el radio. Para saber cómo ubicar la posición del radio, lo que nosotros vamos a hacer es asignar aquí un ángulo. Este ángulo me va a dar la posición del radio. Un ángulo que se mide en forma positiva desde el semieje positivo X. Acá está, llamémoslo teta, usando la letra griega teta. Por eso es que cuando uno trabaja funciones trigonométricas, uno siempre tiene que especificar el ángulo. Coseno en sí mismo no dice nada, porque coseno es la medida de un cateto de un triángulo, pero no sé claramente cuál triángulo. Yo debo especificar a qué ángulo me refiero. Cuando especifico a qué ángulo me refiero, ya estoy dando claro cuál es el triángulo y ya podré considerar unas medidas exactas. ¿Listo? Por eso entonces vamos a decir que las funciones trigonométricas dependen del ángulo. Esto es una función que depende del ángulo. ¿De dónde sale ese ángulo? De la posición en la que estoy tomando este cateto. Bien, con eso quiero que pensemos por un momento en lo siguiente. Vamos a pensar en seno
de pi medios, este ya es un ángulo, y vamos a pensar en coseno de pi medios. ¿Listo? ¿Qué son pi medios? Entonces aquí se está trabajando en radianes. Es importante recordar que funciones trigonométricas normalmente se trabaja en radianes, no en grados. Entonces, bueno, para recordar rápidamente, esto me estoy refiriendo a 90 grados. La circunferencia en su totalidad tiene 2 pi radianes. Hasta la mitad, o sea, 180 grados son pi radianes. Y 90 grados, pues es la mitad de pi medios. ¿Qué estoy diciendo acá? Quiero saber qué sucede con seno y con coseno de este ángulo. Es decir, cuando mi ángulo θ mide exactamente pi medios. ¿Dónde queda pi medios ubicado? Acá. Resulta que queda exactamente sobre el eje Y. Ahí quedan los pi medios. ¿Qué sucede con seno? Recuerden, imaginémonos que ese triangulito se fue moviendo, se fue moviendo, se fue moviendo hasta pegarse aquí al eje Y. Antes de que se pegara al eje Y, ¿qué sucede con seno? Seno va a ir creciendo, 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 mientras que coseno se va haciendo cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño. Cuando llego hasta acá, hasta el límite ahí, exactamente sobre el eje Y, seno medirá toda esta distancia, mientras que coseno caerá en el centro. ¿Qué quiere decir esto? Coseno, por su parte, ya no tiene una medida, es un punto. 0. Mientras que seno habrá tomado toda la medida del radio. ¿Cuál es el radio? Por ser circunferencia unitaria, es 1. Y ahí ya sabemos entonces el seno de pi medios es 1, mientras que el coseno de pi medios es 0. Un análisis similar se podría hacer para seno de 0 grados o de 0 radianes y coseno de 0. Es decir, cuando el ángulo es 0. En ese caso, el ángulo 0 es cuando está totalmente aquí acostado, sobre el eje X. ¿Listo? En ese caso, si yo fuese moviendo esto poquito, 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 ¿qué pasa con seno? O sea, con esta distancia, se va haciendo más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña, hasta que se anula. Es decir, en 0 grados, el seno tiene que ser exactamente 0, porque se anuló toda esta distancia. Mientras que el coseno se va haciendo más grande, más grande, más grande, hasta que alcanza esta totalidad. ¿Cuánto mide toda esta distancia? ¿Listo? Esto ya nos da una idea entonces de qué es lo que sucede con las funciones trigonométricas. Por último, voy a salir un momento de este primer cuadrante y voy a pensar en qué es lo que sucede en los demás cuadrantes. Permito aquí, estas líneas se van borrando, rehacerlas un poco, que se vea claro. Listo. Ahí está entonces la imagen original. ¿Qué sucede cuando ese radio, por ejemplo, lo tomé acá? Tomé este radio. Voy a hacer la misma construcción. Generamos un triángulo rectángulo. Ahí generé el triángulo rectángulo. ¿Qué sucede aquí? ¿Cuál es coseno? Y llamemos a este nuevo ángulo, llamémoslo alfa. En este caso, esta distancia que está acá, de este nuevo triángulo, es lo que nosotros llamamos coseno, cuando el radio está en una posición de alfa grados. Y esta que sería más pequeñita acá, va a ser seno de alfa. Esa sería entonces la idea. Pero ¿qué sucede acá para este alfa? Entonces, si alfa, en este caso, alfa está en el segundo cuadrante, es decir, alfa tiene que medir más de 90 grados o más de pi medios
pero no se puede pasar de 180 grados o de pi radianes. ¿Qué sucede si esto ocurre ahí? Pues miren que el coseno de ese ángulo alfa se me está yendo hacia los negativos en X. Es decir, que el coseno, lo que mide esta distancia, lo vamos a tomar como un negativo, por desplazarse hacia los negativos. ¿Listo? Entonces vamos a decir que el coseno de alfa va a ser un número negativo. Es decir, va a ser menor que 0. ¿Listo? Sí, mientras que seno de alfa, ese lo sigo midiendo acá arriba, hacia los positivos. Este sí va a ser mayor que 0. Ese análisis lo hubiéramos podido hacer acá, en el primer cuadrante. En el primer cuadrante, ¿qué ocurre? Si el ángulo, que en este caso es alfa, lo llamamos alfa, está entre 0 radianes y pi medios. ¿Qué ocurre ahí? Coseno va para los positivos, seno también se mide hacia los positivos. Es decir, que en este caso tanto coseno de alfa va a ser mayor que 0 como el seno de alfa. Los dos van a ser mayores que 0. Vámonos al tercer cuadrante. Voy a seguir poniéndole como nombre alfa. ¿Qué pasa si alfa está en el tercer cuadrante? Al estar en el tercer cuadrante, cortemos segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Si alfa está en el tercer cuadrante, ¿qué estoy diciendo? Que alfa va a estar en grados sería entre 180 grados y 270 grados. En radianes sería entre pi radianes, que son 180 grados, entre pi radianes, y entre, este sería pi medios, 2 pi medios, 3 pi medios. Entre 3 pi medios. En este caso, si yo tuviese acá el radio, el coseno sería negativo. ¿Y qué sucede con el seno? Fácil imaginarse aquí un radio. El seno también va para abajo. Es decir, tanto seno como coseno van a ser negativos. Coseno de alfa menor que 0 y seno de alfa menor que 0. Y fácil entonces queda también de ejercicio que hagan el estudio de qué pasa si el radio está en el cuarto cuadrante. ¿Cuál de ese va a ser positivo, cuál va a ser negativo, de acuerdo a la gráfica? ¿Listo? Recuerden, el coseno yo lo estoy relacionando con el eje X. Si lo mido hacia los positivos, el coseno será positivo. Si lo mido hacia los negativos, será negativo. E igual con el seno, pero haciendo referencia al eje Y. ¿Listo? Una propiedad importante que sale acá es la siguiente. Coseno de un ángulo cualquiera alfa y seno de un ángulo cualquiera alfa. ¿Qué es lo más pequeño que puede tomar el valor de coseno? O lo más grande. Lo más grande que puede tomar esta medida es cuando llega hasta este extremo. Es decir, lo máximo que esto va a tomar es 1. El coseno tiene que ser más pequeño, no puede ser más grande que 1, porque eso implicaría que esta distancia se me salió de la circunferencia unitaria. Es imposible para ese triángulo. ¿Y qué es lo más pequeño que puede tomar? No es 0. ¿Por qué? Porque se puede ir hacia los negativos y aquí me aparecen cantidades negativas. Lo más pequeño que puede llegar a medir es acá, menos 1. El coseno, que es la medida en X, para cualquier triángulo, a lo sumo está en 1 y mínimo está en menos 1.